La cámara 1. Desde adentro, los tres hombres apretados uno junto a otro en su móvil lata de sardinas, bañados por hirvientes hilillos de sudor, escucharon lejanamente las palabras del oficial. «Un momento, ¿qué lleva usted ahí?» E inmediatamente después, el violento arranque del automóvil que les golpeó el cráneo contra la pared de la cajuela. El ruido del motor se incrustaba a una velocidad angustiosa en el extremo norteamericano de la frontera. ¿Vamos huyendo de los vigilantes?, preguntó el hombre de en medio. Creo que sí, dijo otro. Algo salió mal. Algunos minutos más tarde, el coche se detuvo, después de una voltereta repentina, y el motor dejó de latir. Luego oyeron el precipitado golpe de la portezuela y los pasos del chofer que se alejaba corriendo. El silencio se metió en las tres bocas, como el seco trozo de algodón en la silla del dentista. Fue el principio de la espera, esa antesala invisible, desierta, sin muebles para reposar. La espera de algo definitivo, de vida o muerte. Entre el momento de esconderse en el automóvil y aquel otro, no quedaba ahora para los hombres sino una gran laguna negra en que se habían sumergido todos los objetos de la carretera recorrida. En una insignificante oquedad oscura de hierro, que los apretaba como un corsé para un trío de personas, se habían ahogado varios kilómetros de pavimento. Cuando decidieron arriesgarse a cruzar la frontera tan hábilmente ocultos, en esa cámara de acero, atornillada entre el asiento posterior y la cajuela del enorme automóvil, no sabían hasta qué punto quedarían indefensos en una situación como la que ahora se les presentaba. En comparación con otras cámaras construidas para el contrabando de hombres, esta era bastante confortable. Ocupaba una parte del espacio correspondiente a la cajuela y se prolongaba en una burbuja de acero hacia adelante, hacia el sitio ocupado por el asiento. El hombre de en medio empezó a hacer conjeturas de toda clase. Estarían cerca de alguna población, a la vista de todos, y pronto sería descubierto el coche abandonado. Ellos golpearían con toda su alma en las paredes y podrían salir de aquella especie de fango caliente que los ahogaba en la oscuridad. Era posible también que el contrabandista de braseros volviera por el coche para sacarlos de allí. Tal vez no fuera capaz de abandonarlos en aquella incómoda tumba atornillada en la que, tarde o temprano, morirían de inanición o asfixia. Pero el chofer no era un tipo de fiar. Había apagado el motor antes de irse, y eso indicaba sus intenciones de no volver pronto. Colocado entre los dos braseros, el hombre de en medio se sintió en ridículo, sufriendo la transpiración de sus acompañantes, el martirio del improvisado y duro asiento y el insoportable calor. Era una idiotez hallarse allí por tener que cumplir aquel grave pero absurdo compromiso en los Estados Unidos. Al principio trataron de salir desprendiendo las paredes de acero. Fue imposible. La cámara había sido atornillada vigorosamente desde afuera. Durante algún tiempo lucharon para hacer girar las tuercas, pero inútilmente. Estas parecían formar parte de la pared. Probablemente estaban soldadas por dentro, pues, como recordó uno de ellos, ninguno
había ayudado a sujetarlas cuando el chofer atornilló la plancha trasera. Además, el reducido hueco del escondite les dejaba muy pocos movimientos. Su libertad residía en los brazos. Apenas había espacio para meter allí 3 hombres. Estaban entre la pared y la pared, que era lo mismo que hallarse entre la espada y la espada. No tenían más que una solución: ser descubiertos por alguien. Su existencia estaba en manos desconocidas. El calor cada vez más agobiante hacía suponer que el coche permanecía expuesto a los rayos solares, y por lo tanto que se hallaban en un lugar visible. Pero el paso de las horas, que resbalaban como fuego lento en la cámara, hizo temblar los cimientos de esta suposición. Tal vez el auto estaba en un patio abandonado, en el claro de un bosque, en el desierto, separado de la carretera por algunas rocas. Todas las preguntas estaban condenadas a flotar en el aire sin respuesta. Supieron que era de noche porque el calor fue disminuyendo poco a poco, pues la oscuridad de la cámara era casi absoluta aún durante el día. Las pequeñas rendijas indirectas que les permitían respirar se abrían a la altura del piso y apenas alumbraban la suela de los zapatos. El descenso de la temperatura fue un alivio, pero la inmovilidad a que estaban reducidos mantenía sus cuerpos en un potro de tortura. El hombre de la derecha era el más inquieto. Vociferaba y se revolvía sin cesar. Golpeaba rabiosamente en el automóvil y gruñía como un cerdo atado. El otro, el de la izquierda, comenzó a imitarlo, pataleando primero lentamente, como si protestara por una interrupción en el cine, y al poco rato, con indescriptibles puñetazos contra las paredes. Luego se les unió el hombre de en medio, que no supo si lo hacía arrastrado por un impulso casi involuntario o para poner fin al letargo de sus miembros. Y allí estaban los 3, envueltos en gemidos e improperios, pataleando rítmicamente al principio, como si fueran el público que se une en el cine a la protesta, y al final, con estruendoso denuedo, pidiendo a gritos el desenlace de esa película real que vivían. Los detuvo el cansancio. El de en medio propuso la reglamentación de los puñetazos. Era realmente inútil que los 3 se agotaran. Podrían golpear por turno, como en aquella película norteamericana en la que unos aviadores perdidos se turnaban la manivela de un transmisor de mano. Así, sería posible hacer un ruido casi constante y llamar la atención de alguien. Los obligó a despertarse el martirio del sol, que los pinchaba como un erizo que pudiera atravesar con sus púas una armadura de hierro. Era difícil calcular la hora, pero empezaron a golpear según lo convenido, rítmicamente y por turno. El de en medio había decidido no volver a tocar con las manos. Con las rodillas era inevitable la plancha de acero que tenía frente a sí, pues al tocarla, su encierro se hacía más evidente. El sarcófago tomaba cuerpo en la oscuridad. El triple corsé parecía ceñirse más aún a sus víctimas. En cambio, sin palpar la plancha era fácil hacerse la ilusión de que estaba en un recinto enorme. Eso le hacía sentirse libre, como de niño, cuando distraía el insomnio, inventando en su habitación rincones nuevos,
imaginando que al cruzar la puerta del guardarropa se encontraba un bosque y detrás del corredor, en vez del oscuro lunar de concreto en que tendían la ropa sucia, se escondía un valle ensordecido por una catarata. Él sabía que el ruido de la catarata no era en realidad sino el chorro de la llave descompuesta del fregadero. Por eso, en la mañana, se resistía con una obstinación sagrada a mirar tras la puerta del armario. Al través del automóvil, las púas del sol los herían tanto que era imposible saber en la oscuridad si era sudor o sangre lo que les bañaba el rostro. Cada gota de sudor era un vaso de agua que huía de sus bocas. Cada gota de sudor hacía aumentar el nivel invisible de la sed. Los infatigables jugos gástricos mordían el estómago y él se dejaba morder como una oveja sin esperanza. Fue en ese momento cuando el hombre de en medio recordó el contenido de una de las bolsas de su pantalón. Allí reposaba aquella pieza de pan que había escondido durante la comida, cuando el mesero le daba la espalda, por si tenía hambre después. Era como tener de pronto un segundo estómago sin jugos gástricos, un depósito, igual que algunos animales. Lo que se le ocurrió primero fue compartir el pan con sus vecinos, pero después de pensarlo bien, decidió guardarlo para él solo. Y no había que pensar en comerlo inmediatamente. Sus compañeros se hubieran dado cuenta. Era preciso esperar la segunda noche. El pedazo de pan era bastante grande. Era una pieza casi completa. Solamente le faltaba aquel trozo tostado que él se había comido y aquella pequeña nube de migajón que desprendiera del centro del pan, hasta convertirla en un rostro humano, ensartado en un palillo de dientes, como los que modelaba de niño para imitar las cabezas empequeñecidas por los jíbaros. Posiblemente el pan, después de 24 horas o más, no estaba ya muy blando. Sería preciso hacer un poco de ruido al morderlo. Tendría que esperar a que los vecinos durmieran para reblandecer poco a poco los mendrugos, si es que tenía aún saliva. Resultaba imposible olvidarse del pan, pero la sola certeza de su existencia mantuvo el optimismo del hombre de en medio durante todo el día. El pedazo de pan en la bolsa era la carnada que la vida le ofrecía para alentarlo a seguir viviendo. Se imaginó al mesero del restaurante como un pescador anónimo, sentado a la orilla de la mesa, con caña de pescar y un anzuelo en el que había insertado mendrugos para pescar un parroquiano hambriento. Su imaginación de escritor aficionado no funcionaba en aquella mazmorra. Todo lo que se le ocurría para distraerse giraba alrededor del mismo tema: un pedazo de pan, una bolsa, un anzuelo de pan, un pescador de pan. Después de todo, si el encierro se prolongaba demasiado, resultaría lo mismo compartir o no el pan. Pero el hombre de en medio tenía hambre y sus compañeros eran unos desconocidos. Al pensar en el tiempo del encierro, evitaba dividir mentalmente ese tiempo abstracto en días. Era preferible pensar que el tiempo estaba formado por minutos, por segundos, y olvidar que estas pequeñas fracciones fueran capaces de unirse para formar meses o años. Otro procedimiento para olvidar el paso de las horas consistía en desgastar la palabra tiempo a fuerza de reiterarla, en repetirla hasta hacerla perder su sentido.
Recordó sin querer ese relato de un moderno escritor norteamericano, en el que un viejo lucha varios días con un pez. En fin, eso era un cuento. Pero después vino a su memoria aquella nota periodística sobre un suceso reciente, la odisea de un náufrago que vivió 15 días en una balsa, perdido en el mar, en compañía de un loro y un gato. A los 8 días el gato se había comido al loro. No era difícil imaginarse la escena. El hombre pescando inútilmente con una cinta de zapatos y un alfiler de seguridad. Y de pronto, la inevitable lucha de los animales, el crimen, el parloteo incongruente del perico y las uñas implacables del gato desgarrándolo todo. La balsa llena de plumas era una isla con pasto. Para el felino debió ser en realidad como llegar a tierra. Tal vez el hombre participó avergonzado en el banquete, si se lo permitió su compañero, y no lo confesó cuando lo rescataron. De todas maneras, el náufrago soportó muchísimos días sin comer ni beber. Quizás solo una vez lograra hundir el alfiler en la carne de algún pececillo, y eso era lo que le había permitido vivir, la gota del alimento que lo separó de la muerte. Él también tenía acurrucado en su bolsa ese único pez para alimentarse, ese pedazo de pan sumergido en su pantalón. Solamente era preciso esperar el momento de pescarlo sin que lo advirtiera el hombre que jadeaba junto a ese lado del pantalón, sin que lo viera el gato, así dio en llamar al de la izquierda, pues el de la derecha, que no cesaba de hablar, tenía que ser fatalmente el loro. A veces, a la mitad de la charla, hasta creía escuchar breves aleteos y sentir en las tinieblas roce de plumas junto a su mano derecha. Tras algunas horas de inútil espera y furioso pataleo, el hombre de la izquierda se puso a insultar al de la derecha, que replicaba tímidamente. El de en medio detuvo la pelea con un seco «Es mi turno de patalear». Los gritos se interrumpieron. El de la izquierda insistía en echarle al otro la culpa del encierro en que se hallaban. La idea había sido suya. Iban a trabajar como braceros ilegales. En Texas discriminaban a los mexicanos y a todo bicho sin pecas. Pero a veces pagaban bien. Valía la pena ser tratado como animal por unos buenos $, dijo el de la derecha. Ya el gato quiere comerse al perico, pensó el de en medio, y apenas era el segundo día. El gato anunciaba el sueño con un escandaloso ronroneo, pero el loro no dormía. Hablaba de sus huesos molidos, del calor, de su mujer, y finalmente del terrible tema de la comida y el agua. Al oír esto, el hombre de en medio no pudo soportar más. El gato dormía, y la bolsa del pan era la de su lado. Dejó hablar al otro y empezó a deslizar sigilosamente la mano hacia su bolsa. Contra lo que esperaba, el pan se mantenía blando aún, protegido de la resequedad por el calor del cuerpo. Sin hacer ruido logró arrancar al mendrugo un trozo considerable, que se puso en la boca tan precipitadamente como se lo permitía la situación. Masticaba despacio,
para no correr el riesgo de emitir un involuntario chasquido. Mientras el pan resbalaba por su garganta y caía con su tibio peso en el estómago, el hombre recordó que había estado a punto de abandonarlo en la mesa del restaurante. Es el estómago, no el corazón, lo que nos hace profetas. Son estomagadas, no corazonadas, las que nos adelantan el futuro. La imagen de su mano apretando el pan sobre la mesa vino a su mente con un agradable resplandor. Un soldado negro, norteamericano, entraba en el restaurante cuando el hombre de en medio escondía el pan en su bolsa. Era de los que llegaban por las noches en manada, apretujados en camiones solo para negros. Formaba parte de los ejércitos de color de los Estados Unidos, de esos ejércitos que nunca llevan a cabo acciones heroicas en las películas de guerra. Las migajas de pan fueron una pausa agradable y seca. Después vinieron el deseo de comer más y el recuerdo del agua. El oro hablaba aún, de vez en cuando. Decía que su mujer se había quedado en la parcela con sus 6 hijos, que la cosecha era mala. En ese momento empezaron a oír pequeños golpes intermitentes. Era extraordinario. Estaba lloviendo. Pronto, el sonido del agua sobre el automóvil fue como el de una cascada. El hombre de la derecha se despertó diciendo pestes. Sobre sus cabezas pasaba un río y ellos tenían que permanecer encarcelados y sedientos, como dentro de un submarino descompuesto. El de en medio recargó la cabeza en el respaldo. Cuando menos, la lluvia serviría para enfriar el horno en que estaban metidos. Una cinta de agua tibia le humedeció en silencio la nuca. La lluvia se colaba por alguna hendidura del automóvil. Los 3 se apresuraron a llenarse las manos con el agua milagrosa. Pero el pequeño arroyo no era precisamente navegable. De ser menos caudaloso, habría sido una gotera. Hubo que chupar el agua con un pañuelo para escurrirla en las 3 bocas. No lograron beber todo lo que hubieran querido. La lluvia fue pasajera. Pero en el hombre de la izquierda, el sorbo de agua hizo un efecto más enloquecedor que una botella de aguardiente. El agua le recordó su deseo de vivir. Con ella probó de nuevo el sabor del mundo. Agitó su corpachón en las tinieblas e irguiéndose todo lo que pudo, pretendió arrancar a empujones las planchas de acero. Los otros trataron de calmarlo, pero él comenzó a manotear en la cara del loro y reclamó su derecho a gritar y moverse cuanto quisiera. Por último, se calmó. Al principio fue fácil llevar la cuenta de los días transcurridos. La furia de los rayos solares era un reloj infalible. Después llovió varias veces. Seguramente el cielo estuvo nublado. Ahora todo era un solo día largo y terrible. Sin el sol, los 3 perdieron la noción del tiempo. Es difícil distinguir los días unos de otros cuando todos tienen el mismo cuerpo acéfalo, sin rostro, cuando no pasa en ellos nada que los marque. Y por otro lado, ¿a quién le importa la hora en el infierno? ¿Para qué enterarse de la fecha cuando se está condenado a un castigo sin límite preciso o a la cadena perpetua? El tiempo solo existe cuando estamos en libertad. El hombre de en medio no sentía ya ninguno de sus músculos, ninguno de sus dedos. Solo su estómago era importante,
seguía siendo su corazón principal y no lo abandonaba ni en el sueño. Con frecuencia soñaba en el restaurante de Ciudad Juárez. Veía su mano ceñiéndose al mendrugo de los primeros días. Veía al mesero de espaldas, que lo atisbaba discretamente con un espejo de bolsillo puesto a un lado de los ojos, para sorprenderlo en el acto vergonzoso de esconder el pan. Después entraba el negro norteamericano y acercándose a la mesa le pedía el pan como limosna. El hombre de en medio escondía rápidamente su tesoro en el pantalón. Pero el negro se arrojaba contra él, como una catarata de chapopote, y le hería el rostro con un puño, reclamando su derecho de comer y gritar. Otras veces, el negro venía a sentarse a su lado, sin hablar, o le pegaba sin motivo, como por el recuerdo del sueño anterior. Despertaba pensando siempre en los negros. Recordaba los camiones que irrumpen todos los sábados en Ciudad Juárez, inundados con las voces gruesas de la gente de color. Para los dirigentes militares, los negros son una especie de vacas con alma. Vienen con los soldados gringos, estos en camiones aparte, a desmandarse en el lado mexicano. En esa forma, el ejército estadounidense puede alardear del comportamiento inmaculado de sus miembros en su territorio. Somos su salón de fumar, su escupidera. Claro está que nos pagan bien por recoger su basura. Juárez es una ciudad que carece de zona roja, más bien está dotada de una pequeña zona blanca. La ciudad es un gran burdel y todo se paga en ella a precio de dólar. Eso permite que en El Paso ni siquiera los negros se escandalicen. A fin de cuentas, pensó el hombre de en medio, ¿a quién se le ocurre venir a un país como este? Lo mejor era dormir, escapar de la realidad durante el mayor número de horas posible. Todo el trabajo cotidiano consistía en prolongar la jornada del sueño, en aprender a no despertar, a ganarle el juego al martirio de la carne. La lucha despertó al de en medio. El gato y el loro reñían otra vez y se lanzaban golpes por encima del hombre que los separaba. Este trató de sujetarlos. Tomó la mano del voluminoso felino y advirtió a tientas que su pulgar se hundía en la tráquea del otro hombre y que los demás dedos se aferraban al cuello, mientras el gato columpiaba el tórax para aumentar la presión en su mano sobre la garganta, como si quisiera vaciarse en aquel acto rabioso de toda la energía que le quedaba. El de en medio luchó por arrancar la garra del gato y logró hacerlo después de un penoso esfuerzo. Sintió que el cuerpo de su derecha se escurría del asiento y suspendió el forcejeo. Pero la mano, que empuñaba un zapato, surgió todavía en las tinieblas para clavar el tacón varias veces en la cara inmóvil del contrincante. ¡Está muerto!, gritó el de en medio. Entonces el hombre de la izquierda soltó el arma. El cadáver era un estorbo y terminaron por colocarlo en el piso para poder estar más amplios. Fue realmente un alivio. En cierta forma, fue un asesinato feliz. Un extraño respeto les impedía al principio colocar francamente los pies sobre el cuerpo caído. Pero la estrechez de la cámara y el dolor corporal les hicieron perder los escrúpulos. Durante el sueño, el hombre de la izquierda puso cómodamente sus pies sobre la cara del cadáver, aunque el de en medio, que había pasado a ser ahora el de la derecha,
Se los empujó hacia un lado. La idea de seguir aplastando la cara del muerto era insoportable. La amenaza de la descomposición del cadáver se agregó al tormento habitual. El de en medio descubrió pronto que el aire se hacía irrespirable. Era espeso y putrefacto, pero más tarde advirtió que solo se trataba de una fetidez familiar. La cámara estaba llena desde el principio de toda clase de inmundicias, de sudor, de excremento. Al apoyar la mano en la pared, la sintió embarrada por un aceite reseco. Después reconoció en aquella pasta, que se le antojaba negra, la sangre del compañero muerto. Con asco, se limpió la mano en la ropa del cadáver, como si quisiera devolverle así una prenda personal. De un momento a otro, de aquella forma blanda y sucia, surgirían graciosos gusanitos que empezarían a rascar en las entrañas del cuerpo inerte. Ni siquiera sabía precisamente qué tan grandes eran esos gusanos. Podrían ser pequeños al principio y engordar con el tiempo hasta ser anchos y eficaces como un dedo de mono. Aunque, viendo con serenidad las cosas, ni la descomposición del cadáver podría hacer menos agradable la tumba en que éste permanecía, cubierto, no con tierra, sino por paletadas de metal y tornillos. Para distraerse trató de recordar el rostro del hombre de la izquierda, pero le fue imposible. No lo había visto nunca. Cuando él se introdujo tras de la cajuela, el otro ya estaba dentro. Y el garage, donde se escondía el coche, era bastante oscuro también. Sintió deseos de preguntarle a su compañero por la forma de su cara, pero no se atrevió. Tal vez era negro. Durante la pelea el otro le había gritado, «¡Cálmala, negro!» o algo por el estilo. Eso era un mote, sin duda. No hay negros entre los mexicanos. La cosa no tenía importancia. Simplemente se divertía suponiendo que uno de esos tipos que no pueden comer con la misma cuchara utilizada por un hombre moreno estuviera encerrado en aquel compartimiento con un negro. Sería una manera de cumplir la reciente ley de la segregación. Ninguna campaña de psicólogos como la emprendida hacía poco en Estados Unidos serviría para separar al blanco y al negro reunidos allí, aunque se trajeran a cuento los perjuicios nerviosos que puede provocar en ambos la convivencia racial. Se sorprendió pensando disparates, y esto le alarmó. Reflexionaba seriamente en la conveniencia de hacer cumplir la ley de la segregación en las escuelas. El remedio era una fórmula sencilla. Bastaría con encerrar niños blancos y negros en cámaras construidas tras el asiento de los automóviles. Serían cámaras escuelas. Habría sitio en ellas para un niño negro, otro blanco y un profesor. El delirio empezaba realmente. La articulación de las palabras era una empresa grave. La lengua no obedecía. Chocaba sin control con las muelas, sin producir sonido. Pero no había que desperdiciar la ocasión de hablar un poco. ¿Era negro o no? Sí, era un gato negro. No, aquello de gato no podía ser tampoco más que un mote. Era un sobrenombre puesto por algún gracioso. Por fin, la curiosidad de preguntarle al otro cómo era fue irresistible. Necesitaba saber si era chino, japonés, cualquier cosa, para llenar la cámara con un conocimiento nuevo. Le tocó el brazo y le habló, pero su vecino había dejado de pertenecer a raza alguna. La última vez que llovió, apenas tuvo fuerzas para lamer el hilillo de agua con que la lluvia lo cosía aún al mundo. Después sintió aflojarse la maraña de sus músculos, como cuando se desteje un suéter de estambre al que cortan el hilo principal. 2.
como si me lo hubieran contado, como no vivido. Así se había hecho todo hasta allí. Tal vez era imposible imaginarse el lío de aquel automóvil gigante, con vientre de hojalata y soldadura, luchando por parir 3 fetos tardíos. Tal vez porque la realidad no tenía sentido, porque era el cuento contado por un niño idiota. Pero al aflojarse el cuerpo de mi segundo acompañante, del último, recobré el aire, tomé el segundo aire de los deportistas y los bebedores y volví a la conciencia. Me sentí en la cueva solitaria del paraíso terrenal. Me hallé de pronto con que todo aquel asunto aterrador apenas se iniciaba, que había sido contado a medias. Me descubrí latiendo entre los escombros de una broma pesada, hiriente, como una infección o un golpe de hacha. No había tal hombre de en medio en tercera persona. Simplemente, en mi deseo instintivo de fuga, había tratado de vivir todo aquello como una cosa liquidada, como cuestión pretérita. Nada de eso. No estaba en medio más que de mí mismo. Nadie había ya a mi lado. Mis 2 compañeros permanecían sumergidos en la oscuridad, caídos, según yo me imaginaba, en repentinas cuencas de acero, cavadas de a derecha e izquierda de mi trono mortal. Mis 2 cadáveres entrañables, que me apuntaban con el ciclón seguro de sus hedores, me conservaban vivo. Su muerte era la única base de mi existencia. Solo por contraste, rodeado por su destrucción, yo parecía vivir. Con un abismo a cada lado no me atrevía de nuevo a moverme, por temor a vacilar y desplomarme definitivamente hacia un extremo u otro. La tortura había llegado a ser la forma de mi cuerpo, mi piel, forma o deformidad de mi cuerpo que él se habituaba difícilmente a aceptar. Moverse con desesperación o quedar inmóvil durante horas daba lo mismo. Elegí la inmovilidad. Cuando ellos estaban vivos, y aun cuando murió el primero, nos habíamos acostumbrado a dormir hechos una masa informe, uno encima de otro, tejidos como en el rompecabezas de los fetos gemelos, precisamente como en el claustro materno. Era la única forma de estirarse un poco y descansar. Vivíamos como aquellos condenados medievales que eran recluidos en celdas demoníacamente planteadas para la incomodidad. Celdas en que no era posible estar de pie, ni sentado, ni acostado, solo en la posición del feto, siempre a punto de nacer o morir antes del parto. Ahora, mis hermanos me dejaban todo el terreno. Empecé a disfrutar los bienes que la aniquilación de los demás traía consigo en esas circunstancias. No era necesario turnarse, pasar de vez en cuando a la posición más molesta, al piso, para que los otros pudieran dormir o extenderse con menor padecimiento. Lancé al piso el segundo cadáver y me tendí sobre él. Su corpulencia no del todo desinflada lo hacía un objeto más propio para el descanso que el primer cuerpo. Era yo el dueño absoluto del espacio superior. La vida ocupaba demasiado lugar. Un hombre vivo no cabe en 4 habitaciones. Se siente preso en una ciudad. Suele castigársele con la ciudad por cárcel, el país por cárcel. Un hombre vivo no cabe en el sistema solar. Muerto, doblado, exprimido, es distinto. Qué pequeños eran ahora mis acompañantes. Qué pocos eran. Muebles flexibles, objetos pacíficos. Dejaban para mí toda la muerte encerrada en nuestra fosa. Las rendijas indirectas, que antes dejaban pasar algunos destellos de luz, habían sido completamente cubiertas por los cuerpos caídos. No hay bien que por mal no venga.
La oscuridad era completa las 24 horas del día. Se borraba así la visión esperanzadora de aquellas rendijas que brillaban como el borde inferior de una puerta a punto de abrirse. En mi indescriptible estado de agotamiento, disuelto por la inanición como una especie de nebulosa humana, empecé a pensar, por primera vez en serio, en la muerte. Me pareció que la muerte a la que estaba destinado era, entre tantas, una de las peores, lenta y difícil, larga y oscura, estúpida y desesperada, como un naufragio en un vaso de agua. Sentí envidia de los que mueren de sed a la mitad del mar, envidia de los que mueren ahogados en una piscina profunda, envidia de los arcados en el bosque. Pronto advertí que, rigurosamente, cualquier tipo de muerte era envidiable para mí, incluso la muerte inmediata en el interior de mi cápsula de acero. Porque, después de todo, hasta el suicidio resultaba improbable. ¿Ahorcarme? ¿Cómo? No había dónde colgar una corbata, un cinto. Y en el caso de poder fijar la corbata, no había tampoco espacio para hacer que mi cuerpo quedara suspendido hasta romperse el cuello. Los dos cadáveres habían hecho subir el nivel del piso. El planeta se había hinchado en ese lugar con un volcán nuevo, que pronto haría sus buches de basura para arrojármela al rostro. Pensé durante mucho tiempo en la horca. Sin aquellos cuerpos a mis pies, tal vez habría podido realmente colgarme. La altura no era suficiente para estirar el cuerpo unido al trozo de corbata, pero atándome pies y manos, para reducirme a las proporciones de un hombre canasta, colgaría libremente. Quedaba el problema del techo. ¿Cómo atorar la corbata allí? Si con un esfuerzo sobrehumano intentaba colocar los cuerpos en su posición original, hubiera dispuesto del espacio preciso, un compartimiento a la medida para ahorcarse. Era como alquilar un closet y, una vez encerrado con llave dentro de él para ahorcarse limpiamente, descubrir el timo, la ausencia del travesaño para los ganchos de la ropa. Palpé cuidadosamente por enésima vez el cielo de acero de la cámara. Nada. No había más que una minúscula cavidad debida a la juntura defectuosa de las gruesas superficies metálicas que constituían mi prisión. Pensé en perforar cerca del borde de la impenetrable lámina otro orificio pequeño que permitiera el paso de la corbata para hacer un nudo, una abertura lineal para introducir el cinturón. No era posible. Ni siquiera disponiendo de una gran navaja hubiera logrado hacer la perforación indispensable. La capa de acero presentaba al tacto un espesor enorme. La muerte era el programa que me había trazado. Era una meta ideal, pero inalcanzable. No tenía herramientas. Me decía, como si ignorase que de otro modo habría estado afuera desde noches atrás. Hurgué en los bolsillos de mis acompañantes en busca de cualquier objeto útil o comestible. Podrían traer por allí algunas migajas. Cualquier cosa necesaria para sobrevivir o morir de inmediato. No se me había ocurrido tocar las bolsas de mis compañeros hasta entonces. Ellos habían hurgado ya en ellas, cuando buscamos juntos algún objeto cortante para desprender las tuercas soldadas. Pero el contenido entero de esas bolsas siguió siendo para mí un enigma. Ahora, muy tarde, me atreví a buscar tesoros enterrados en la morada ajena. En vísperas de la muerte, lo hacía con toda honradez. Un hombre muerto no puede ser un desvalijador vulgar. Un hombre casi muerto casi no respeta las instituciones, como que no han de ser, en breve, cosa de su mundo.
Un hombre así es cosa aparte. Todo lo viola. Es como el que sueña. Posee sin vergüenza a todas las ninfas que cruzan por su lecho. Ordena, destruye, compone el mundo. Nada codiciable había en las bolsas, pero al tocar el cinto del primer hombre, me encontré con que no era sino un trozo de soga, bastante resistente a primera vista. Ese hallazgo me trastornó por mucho tiempo. Con la cuerda en la mano, mis proyectos de aniquilación tomaron forma. La cuerda ha sido hecha para ahorcar, pensé, para que el nudo se deslice sobre ella como una rampa que conduce al muladar. Con la soga puede uno ahorcarse dignamente, sin correr los riesgos de la corbata. Esta es instrumento de infelices galeotes o esquizofrénicos. Además, el nudo de la corbata tiende a detenerse junto al cuello, por hábito. Puede atorarse o fallar. Todo arcado que se precie de serlo no puede menos que poseer una soga auténtica. Yo la tenía. Las cosas empezaban a marchar mejor. No todo era perfecto, naturalmente. Para que el nudo corriera con absoluta eficacia, habría sido indispensable un poco de grasa o aceite. Eso era. Así lograban siempre que el nudo se deslizara segura y velozmente, como impulsado por un combustible, como una bala de soga disparada al cuello. Grasa no había, y no quise pensar en ninguna materia grasosa que hubiera podido relacionarse con los dos cadáveres. Había un recurso, el excremento, pero estaría seco sin duda. No sé cuánto tiempo hacía que no obrábamos. En realidad, no solo aquello se había secado, todo estaba seco y en ruinas. Además, no había cómo suspender la soga. La soga latía entre mis manos, oro inútil que no podía ser gastado. Tomé la determinación de encontrar algún medio más cómodo para morir. Las venas, el alambre en la villa del cinturón. Elegí de los dos cinturones disponibles el que mostraba en su hebilla una punta más afilada. Descansé la muñeca izquierda sobre el muslo e imaginé por un rato esa tranquila muerte romana de los que se vacían sin dolor en un baño tibio. Lástima. Para eso hubiera requerido una Gillette. Con un alambre chato de la hebilla, intenté hacerme un corte vigoroso en la piel de la muñeca, pero el instrumento se encajó sin correr, a un lado de la mano, y me produjo un dolor agudísimo. Solté la hebilla y permanecí quieto e irritado durante varios minutos. Más tarde, jugando con la hebilla en el hueco de la parte superior, observé que podía llegar a atorarse allí. Martillé con el zapato sobre el rectángulo de metal, y éste comenzó a hundirse en la cavidad hasta que no me fue posible arrancarlo de ella. Una vez más, jalé de la correa con toda mi alma, y la hebilla se mantuvo en su cueva. Estaba perfectamente atorada. La soga. Lo intentaría sin grasa. Era redonda. El nudo, bien hecho, se deslizaría mejor que la navaja sobre la muñeca. Todo consistía en unir la soga al cinto, ya cerca de la hebilla, para que el tramo de cinturón no fuera demasiado extenso. Cuando logré atar firmemente el pedazo de cuerda a la correa, hice varios intentos. Calculé la distancia entre el extremo de la soga y el piso. Metí la mano en el círculo destinado a mi gaznate y la empujé hacia abajo para probar el nudo. Funcionó bien. Sentí la mano ahorcada y colgante frente a mí y me puse a trabajar con un idiota entusiasmo de quinceañera. Levanté con gran dificultad los cuerpos tendidos,
lacé mis tobillos con el otro cinturón y puesto de rodillas sobre la tabla, metí el cuello en la horca. En esta postura me enredé las manos junto a los pies, atándolas inseguramente con la tira de cuero, y volví el rostro hacia abajo, para medir el salto una última vez. La hendidura desaparecida estaba allí de nuevo, con sus lengüetas solares. La contemplé unos instantes. Luego cerré los ojos y empecé a balancearme con lentitud, para que la caída fuera poco menos que inesperada. Un sonido ajeno a los habituales me hizo detenerme. Un golpe exterior en el automóvil. Aparté el cuello de la soga y liberé las manos. Me dispuse a golpear y gritar, enardecido como en los antiguos tiempos. Me precipité sobre las hendiduras indirectas, desgañitándome con una voz afónica que no me hubiera creído entonces capaz de emitir, y mientras pateaba y manoteaba contra los muros, escuché muy cerca el ladrido de un perro. La cercanía del animal me excitó muchísimo. Es como en el mar, pensé, como en la balsa. La cercanía de animales es cercanía de la costa. ¡Eh! ¡Auxilio! Ignoro el tiempo que estuve gritando y destruyéndome las manos contra el piso. Un perro. ¡Maldito! ¿Cómo llegaría hasta aquí? Tiene que haber una granja próxima. Un asqueroso perro no puede vivir solo en el bosque o en la sierra. Con los pies aún atados, molido como nunca, pensé en la soga colgada sobre mi cabeza. Debajo estaba el mundo real. En el fondo, yo no quería que el nudo funcionara. ¡Maldito perro! Maldito. Cuando salga de aquí voy a ahorcarlos a todos con esta misma soga, y mientras el cuello se les rompe, los voy a azotar a todos con esta misma correa. Malditos perros. 3. Un perro puede volver. Acostumbran guiar a la gente hacia el sitio donde suceda alguna catástrofe. Pero este desgraciado perro no volvería. Seguro. Me quedé con los ojos pegados a las hendiduras hasta que la luz las abandonó. No volvería. No. Entre 1000 perros que vuelven a un sitio determinado, este maldito era el único que no visitaba 2 veces el mismo lugar. Si alguna vez un hombre, otro perro, volvieran, ya no serviría de nada. No sería fácil encontrarse después en condiciones de gritar como ahora. Un perro, sin embargo, es indicio de vida, forzosamente. Un perro es animal doméstico, y cuando se acostumbra a ella y a sus dueños, no sale nunca de allí, se convierte en una peluda sabandija grande. Conozco bien a los perros, todos ladran así. El que ladró era un perro, seguro. El ladrido de un perro no es como el de una fiera. Un coyote puede ladrar, un lobo, pero no ladran con ese descaro de dueño de casa. Los perros aprenden a modular su ladrido en nuestros corrales. Hablan como nosotros, con aliño y petulancia. No pudo ser un coyote. El oído es muy importante. Si no tuviera yo este oído de tísico, ¿con qué tranquilidad habría tomado el perro por un coyote? Es más, los coyotes no bajan de día al campo, y era de día. Recuerdo la hendidura iluminada. No bajan a las carreteras, y el coche no había quedado en el monte, sino cerca de la frontera. Eso estaba claro, era un perro. ¿Quién sabe? Admití con rabia. A lo mejor era un coyote. Pero nada me puso tan fuera de mí como lo que se me ocurrió enseguida. Pudo ser el conductor del automóvil con su perro. Sí, volvió.
Vino a buscar su coche, a saber qué pasaba. ¡Cabrón asesino! Y me oyó gritar, estoy seguro. Estuvo allí parado con su cara de sapo, oyéndome gritar y patalear. Se dio cuenta de que los otros dos estaban bien muertos, porque solo había una voz dentro de esta matraca, y se asustó. Y el golpe en el automóvil fue suyo. El perro ladró con mis primeros gritos, y él se lo llevó a rastras. Me condenó a muerte, nada más por sus huevos, nada más por no ver lo que hizo con estos. ¡Estuvo aquí el hijo de! Pero si salgo de aquí, los ahorcaré a los dos, al perro y a él, con esta soga. Primero colgaré a su maldito perro y le sacaré las tripas con la hebilla. Después lo enredaré, al grandísimo cabrón, en esa carroña caliente, y luego lo colgaré. Por mi madre santa. 4. Recuerdo que estuve gritando así durante muchas horas y que me dolía el pecho. ¡Óyeme! ¡Tú! ¡Ven acá! Trae a tu mugroso perro para que se coma esta basura. Te devuelvo tu carne podrida, es tuya, destripador. Algo me duele aquí, en la garganta. Creo que grité toda la santa noche. Estaba verdaderamente loco. O me hacía, para no darme cuenta de nada. No sabe uno lo que es vivir las cosas buenas hasta que no se ve una cosa como esta. Nadie sabe el mal que tiene hasta que se convence de que no puede perderlo. Siento como si toda la vida me lo hubiera pasado sin saber lo que es una cosa presente. Como si me hubieran contado toda mi vida, menos esto, que ni yo lo contaré. Se me hace que este asunto está volviendo a comenzar. Si no hubiera retirado a tiempo a estos amigos, para que pasara un poco de aire por esas rendijas, me habría ahogado. Se me recargan de pronto, como los que se duermen sentados en el camión. Anda, hombre, muévete. Así. Qué blandos son. Y qué difícil fue sentarlos junto a mí. Ahora que no quieren sentarse. Es como disponer en actitud humana un montón de arena. Casi hay que esculpirlos de nuevo para que tomen su aspecto anterior, para que no se desparramen por ahí. Menos mal, vuelve a haber un poco de luz. Creo que era eso. Y no la falta de aire lo que me ahogaba. Muy bien, amigos. Ya estamos aquí otra vez, como al principio, puestos en el mismo camino, solo que ligeramente averiados. Las averías de ustedes dos son más graves, eso sí. Pero ya estamos juntos, en espera de la lluvia, sin egoísmos, dispuestos a compartir lo que escurra por esas láminas de Dios. Han de tener ustedes mala cara. Sí, muy mala cara, eso es a fuerza. Han de tener una cara verdaderamente espantosa. Pero eso, aunque hubiera bastante luz para verlos, no lo haría. Por discreción. Es mejor así, quietecitos. Al fin de cuentas, esta ha sido una bella aventura. No la olvidaremos nunca. Ustedes no la contarán, claro. Pero yo saldré de aquí un bello día de verano. Pasearé por el mundo bajo el sol dorado, del brazo de estos fieles gusanillos suyos, que también vivirán para contarlo. Es raro pensar de este modo. También. A lo peor es la famosa lucidez de la muerte. Pero me siento mejor así, hablándome quedito a mí mismo, como si me estuviera diciendo, me voy a contar un cuento. Parece que ayer pasé un mal día, una jornada de pequeñas hecatombes. No recuerdo cómo me rompió esta mano, pero seguramente fue golpeando contra el piso. No la puedo mover. Debe estar rota. Despierto siempre como al campo de batalla. Hago la cuenta de los caídos, recojo los muertos. Hoy son 2 y una mano. Es decir, el 70% de nuestros contingentes.
Estaba todavía tranquilo cuando empecé a pensar en el perro. Creí que el perro dormía a mis pies. Me pareció sentir que resollaba. Debe soñar conmigo, pensé. Me sueña gritando, despellejándome a golpes contra las paredes. Luego, este sarnoso, este perro infeliz, sueña que me abandona y sonríe a su modo, lame la mano de su dueño de asesino y los dos me abandonan. Creo que tuve fiebre, más que ahora, y no logré descubrir que el perro no podía estar dentro de la cámara. Hasta llegué a pensar, por lo contrario, que si el perro dormía adentro, forzosamente habría un agujero para escapar. Intenté ponerme a buscar la salida, pero la cabeza me zumbaba y no llegué a moverme. Después, dije. Estaba más muerto que ahora. El dolor de la mano me tenía clavado en mi sitio. Debía recuperar un poco las fuerzas para arrojar de nuevo al piso los cadáveres y levantar la tabla. Creí que el agujero estaría debajo, como si no hubiéramos desprendido en 1000 ocasiones la tabla. Con el pie me puse a palpar el bulto dormido del perro. Sin zapato. El pie sigue siendo más torpe y menos táctil que la mano, pero sirve para reconocer y tocar cuerpos voluminosos. Deslicé la planta por la pelambre del animal, cuidando de no exponerme a un mordisco. Poco a poco apoyé los dedos sobre el bulto y lo sentí latir. No estaba seguro. A veces uno apoya la mano en una piedra y la piedra parece latir. Pero lo que late es nuestro pulso. Ahora mismo, este hombre late bajo mis pies y está más muerto que nada. La fiebre no me dejó pensar. Hasta creí que palpaba claramente la cola del animal, sus uñas que dormían junto a esos dedos de hombre mutilado que tienen los perros, sus orejas velludas. Me entró miedo. Encerrado allí con nosotros el perro tendría hambre también. En cuanto despertara empezaría a mirarme desde abajo con el fruncilete de hocico, pelando los dientes y gruñendo. Dicen que los perros huelen el miedo y el odio de la gente y que por eso atacan. No había tiempo que perder. Era necesario madrugarle mientras estaba dormido. La soga colgaba firme del techo. Cuando me lanzara sobre el perro, tendría que agarrarlo del cuello y no soltar hasta enredarlo en la horca y estirarlo hacia el piso para que se ahogara. No era sencillo. El animalazo estaba fresco, bien comido, yo débil, con fiebre, desnutrido. Si me ganaba la lucha, era capaz de matarme. Hice tripas corazón. Pesqué al perro del pescuezo. Recuerdo que me costó un trabajo indescriptible, tanto como levantar del piso a mis compañeros. El perro pesaba como un saco de municiones. Luché con él, puesto el rostro a distancia para evitar las tarascadas. Le puse el collar y estuve doblándole el cuerpo para poder ahorcarlo. Luego me dormí. Desperté sin fiebre, con esta lengua de esponja que apenas me permite cerrar la boca. Con razón he oído hablar de sedientos que mueren ahogados por su lengua. Lo primero que vino a mi memoria fue que no me había dormido después de colgar al perro. Recordé que estuve revolviéndome contra los cadáveres para evitar el roce de la bestia colgada. Hace un rato levanté la mano hacia el techo para buscar la soga. No estaba allí. Debe de estar en algún otro lugar, enredada en una mano. A un cogote. No sé. La reconstrucción del día anterior, del mes anterior, de cualquier época en que estuve vivo, se me ha convertido en manía. Y así, hurgando en la basofia de la noche de ayer o la tarde, tropecé varias veces con el perro. A la mitad de la antorcha de la fiebre, ridícula manera de decirlo, pensé que no era posible desperdiciar la carne fresca de un perro. Es un perro sano, pensé además, un perro alimentado con los manjares más puros. Es cierto, come carne, y dicen que todo animal carnívoro no puede comerse, que su carne es fétida,
que es una especie de acumulador de cadáveres disueltos. A saber. De todos modos, ¿cuánto no habremos comido por allí carne de perro? En los jacalones cercanos a la cucaracha, dentro de esos tacos largos, ¿cómo les llaman? Largos como para envolver la cola de un perro, con salsa y cebolla. Un tío, no, era un amigo de mi tío, se llamaba Gerardo. Cazaba gatos de los vecinos, los engordaba con verduras y les extraía la basura. Era un desollinador de gatos. Cuando estaban bien gordos, los ahogaba en un saco o los ahorcaba con un cordel. Dicen que los cocinaba espléndidamente, que parecían conejos. No los probé nunca. Un gato es más sucio que un perro, bien vistas las cosas. El gato come ratas despanzurradas, tarántulas pestíferas. El gato no es más que una rata caníbal. Un perro fiel sabe morir por su amo, se dejaría comer por su amo, mataría a su amo por su amo. Creo que fue entonces cuando el deseo de beber y comer hizo la última explosión dentro de mí. Busqué entre las cenizas de mi fiebre, en el piso, hasta que di con la pata del perro. La sentí aún tibia, tal vez por lo mismo que antes sentía latir el cuerpo caído. Apreté fuertemente esa pata. Estaba convencido de que era la pata del perro. Por única vez, en muchísimas horas de no llover, un ligero brote salivar me alivió la lengua. Imaginé primero el jugo sanguíneo de la carne cruda y luego, mientras la llevaba con rapidez a la boca, imaginé la pulpa compacta de esas hebras de carne arrancadas del hueso. Ya en la boca, o muy cerca, alguien tiró hacia abajo y me arrebató casi mi presa. Este bocado que no era alimento, agua ni carne, sino apenas hostia, poción medicinal. Mi enemigo siguió tirando y me obligó a jalonear con energía. Junto a los pies pude apreciar el golpe de un cuerpo demasiado grande, aún para los gigantes de la raza canina. Pero no fue eso, ni tampoco el puño de la camisa que toqué al jalar lo que me convenció de que aquello no era una pata. Es que tenía una destreza paralizada, una tersura escultórica, de cosa acabada. No le faltaba más que hablar. Todo se derrumbó en el centro de mi boca. Sentí que el paladar se vino abajo. Yo no podía morder la mano que me daba de comer de ella misma. Estuve tratando de hallar la mordedura de la soga en alguno de los dos cadáveres. El grande, no sé, tenía una marca en el cuello. Hubiera sido curioso, un ahorcado aquí. La verdad, no recuerdo si lo colgué o no. Hubiera sido como si el guadañazo que me correspondía cayera sobre él. No importaba mucho. ¿Quién se preocupa en este agujero sin leyes? Me preocuparía si se tratara del principio, si aún estuviéramos vivos los tres, alimentando ilusiones tontas, inventando brigadas de salvamento y perros y campesinos providenciales, y con aquello de «alguien viene, ahora sí, seguro, pónganse a berrear hasta que nos oigan». Y nos poníamos a mugir y a dar coces. «¡Órale, hay que pegar más duro para que suene!». Como el sacristán loco, nos las pasamos repicando nuestra campana, alucinados por incendios a todas horas. Estábamos en la infancia. Ni siquiera la barba nos crecía. Una noche que llovió y bebimos agua, nos pusimos alegres e hicimos fiesta. Nos pusimos a contar chistes y a cantar. El gato llevaba la batuta. Era guitarrista en su pueblo y cantaba con un vozarrón de ganado de San Mateo. El otro empezó a decir que era bueno cantar fuerte porque nos divertíamos y parecía menos molesto que gritar. «A lo mejor nos oyen cantar y vienen», dijo. Le contesté que lo creía dudoso. Aquí la gente canta en las noches,
y puede pensar que estamos dándole serenata a alguien o pasando el rato. En el fondo, es mejor gritar. El hombrón se puso a soltar hervores de rabia y a vociferar. El corrido de Cananea se le hizo garras en la garganta y se convirtió en una desenfrenada tromba de aullidos lastimosos. Alguien hizo una observación ingeniosa. ¿Para qué gritar de día? Si es cuando toda está en actividad y nadie escucha nada. El oído resucita en las noches. Era cierto. Hasta ahora los tres hombres se medio mataban de día para hacerse oír y dormían de noche. En la noche todo se escuchaba. Es como en el teatro. Un partiquino con voz de ardilla alcanza todos los rincones de la sala si los espectadores guardan silencio. Una tos ensordece como descarga de fusilería. Había que ponerse a toser todas las noches. Era una idea magnífica. De noche no tenían por qué gritar demasiado. Bastaba con hacer un ruido suficientemente humano y angustioso para atraer gente. Preferible un SOS de grillo, una epidemia de tos teatral pero mantenidos, que un esporádico bombardeo de oso enjaulado. El hombre del medio tomó entonces la batuta y se puso a dirigir unos coros de auxilio. Veo que los tres somos desentonados como tapias cantoras. Ninguno grita en el mismo tono. Les dije, a los tres, al del medio también y al perro, que gritáramos más deprisa y escogiéramos una palabra que no fuera posible confundir con un aullido de coyote y nos fijáramos en eso y que así lo hiciéramos. Nos hemos preparado todo el día como para un concierto y tiene que salir bien. Pero los tres habían estado emitiendo tan lenta y tan lamentosamente la palabra auxilio que casi hubiera dado lo mismo aullar. Y este maldito perro nos acaba de descomponer el coro. Después de varios intentos, los tres hombres comprendieron que todos los gritos parecían de animales. Y es que a distancia, las voces de los humanos no son tan diferentes que las voces de sus compañeros de reino. Y además, cuando está en peligro, el hombre se pone a bramar como una bestia en vez de pensar como la gente. Yo no sabía qué estaban haciendo esos tres tontos allí, pero los tres estábamos allí. El de en medio perdió las fuerzas y dejó que los otros siguieran aullando con las mejores palabras que pudieron encontrarse. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí! Los dos estaban locos y se agitaban y se estaban poniendo sudorosos, llevando ahora el ritmo con las manos como en las porras de fútbol. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Vengan! Los tres hombres, bañados por hirvientes hilillos de... ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Esto se mueve? ¿O tengo fiebre otra vez? No, se mueve. Hay silbatos de ambulancia o policías afuera. Golpean y hay voces. Y yo que creí que el planeta ya no estaba habitado. Sería inútil. No puedo hablar ni moverme. Me sacarán muerto. Encontrarán un costal de mayugaduras y le pondrán al perro una condecoración. Hace horas que golpean. Horas y horas. No acabarán nunca. Me sacarán muerto. Además, pensándolo bien, no quiero salir. Me salvan para ahorcarme, rodeado de capuchones. Me matarán por haber asesinado a un hombre blanco. ¿Se darán cuenta? Por la herida de la soga en el cuello. Fue el blanco al que colgué. ¡Qué mala suerte! Creo que sí. ¿O no? Eso es malo. Ellos tienen olfato para eso. A 2 kilómetros de distancia y en la oscuridad distinguen a un negro de un blanco, a un mexicano del sur de un yaqui. Dicen que los negros huelen de una manera especial. Pero aquí, ¿quién va a saber? Aquí todo huele de una manera especial, porque no huele.
Siguen rascando. Terminarán por hallarme. Me encontrarán vivo y me ahorcarán. No me movería ni hablaría ahora, aunque pudiera. Ojalá y fuera capaz de engañarlos. Decirles que el negro mató al blanco, que lo colgó y que después maté al negro. Eso es, que maté al negro. O que no era un hombre sino el perro, pero que ya no se sabe ni qué era. O también decirles la verdad, que los dos murieron antes, que el negro asesinó al blanco de un zapatazo y que yo solo colgué ya muerto al blanco. Pero no me creerán. Aunque ya no se pueda saber de qué color eran los dos, ellos dirán que uno era blanco y otro negro, por el olor. Me juzgarán también como un profanador de tumbas, el profanador más grande del mundo, que hasta puso casa en el interior de la tumba que profanaba. No me creerán, me dejarán de nuevo aquí, aunque les pida de rodillas que me cuelguen, aunque les prometa no colgar a un muerto blanco nunca más en mi vida, y odiar a los negros y a los mexicanos, a mi madre, a mi cuerpo. No me perdonarán. Me sacan. Todo esto sucede como en una borrachera lejana. Se me caen las caras y los cuerpos de los ojos, como que no pisan el suelo ni tienen un día preciso para estar aquí. Maniobras de salvamento desvanecidas, traqueteo y martillo contra mis huesos, manos, silbatos. No puedo hablar ni moverme. Me llevan y siento debajo una cosa tan blanda que se va a perforar solo con mi peso. Me miran con caras desvanecidas también, con muchos ojos brillantes, como si tuvieran miedo de mí. Y hay un run alrededor. No quieren que me muera para meterme allí de nuevo. Me volverán a meter. Está bien. Ojalá y me entiendan. Vuélvanme a meter. Me estaré allí quietecito. Pero por favor, limpien eso un poco. Que limpien allí. Que lo saquen todo.